Para esta semana número 9 tenemos el tema utilizamos intervalos en situaciones relacionadas a las culturas pre-incas. El propósito de esta ficha es establecemos relaciones entre datos y los transformamos a expresiones numéricas que incluyen operaciones con números racionales e intervalos. Tenemos como problema, como situación, un poco de historia con respecto a las culturas peruanas. Hace algunos años se consideraba que la cultura más antigua del Perú era Chavín, que se desarrolló desde el año 1200 a.C. hasta el año 400 a.C. Luego se desarrolló la cultura mochica desde el año 100 después de Cristo hasta el año 700 después de Cristo, la cual recibió gran influencia de la cultura chavín. En el norte del país también existió la cultura chimú, cuyo periodo de desarrollo abarcó desde el año 900 después de Cristo hasta 1470 después de Cristo, de cuya orfebrería el tumi es uno de sus exponentes más representativos. Al sur de Lima, en Ica, se desarrolló la cultura Paracas desde el año 700 a.C. hasta el año 200 después de Cristo. Actualmente se sabe de una cultura que ha superado en antigüedad a Chavín. Es la cultura Caral, considerada como la civilización más antigua de América, a la cual le calculan un periodo de desarrollo desde el año 3000 a.C. hasta el año 1800 a.C., por lo que se le compara con civilizaciones antiguas como la de Mesopotamia y la egipcia. Estas son algunas de las culturas preincaicas, es decir, que se desarrollaron en nuestras tierras antes del gran apogeo de una de las culturas más organizadas del mundo, la cultura inca, la cual se desarrolló desde el año 1100 después de Cristo hasta 1532 después de Cristo, con la llegada de los españoles. Aquí tenemos el gráfico que también está en la ficha, y lo que vamos a hacer ahora es de esta lectura tratar de rescatar los datos más relevantes, lo que nos va a permitir responder las preguntas retadoras. Entre ellas tenemos la cultura chavín y el periodo en el cual se desarrolló, lo estamos resaltando con una línea roja. Por acá tenemos a la cultura mochica, ¿no? Y subrayamos con una línea morada, ¿no? Ahí también está el tiempo en que se desarrolló esta cultura. Luego encontramos a la cultura chimú y también lo vamos a resaltar con esta línea ya azul, un azul claro. Y tenemos la cultura Paracas, también resaltándolo con una línea verde, ahí es el tiempo en que duró. También tenemos a la cultura Caral, que hemos dicho que es la más considerada como la más antigua de América, lo estamos resaltando con un azul oscuro. Y también tenemos a la cultura inca, que lo estamos resaltando el tiempo con una línea de color negra. Todo lo que ves, y también lo puedes subrayar tú en tu ficha, lo puedes distinguir de acuerdo a la lectura, porque nos va a servir para responder las siguientes preguntas. A partir de la situación vamos a responder. 1. Representa en la recta numérica el periodo de desarrollo de la cultura más antigua. Ya la hemos mencionado, debes recordar cuál es. Y si no, dale una nueva lectura al problema. Representa en la recta numérica cada uno de los periodos de las culturas pre-incas e incas. ¿Entre qué años coincidieron las culturas chavín y Paracas? ¿Y entre qué tiempo se desarrolló la cultura Paracas, pero no la de chavín ni la de mochica? También tenemos, representa simbólicamente y en intervalos el tiempo de desarrollo de las culturas chavín y chimú. Estas son las preguntas que vamos a ir respondiendo. Ahora, para empezar tenemos que comprender el problema. ¿Cuál es el periodo que abarcó la cultura chavín y la cultura mochica? Para esto vas a tener que leer bien el problema y, como hemos resaltado en líneas
de colores te va a ayudar. La cultura chavín se desarrolló desde el año 1200 a.C. hasta el año 400 a.C. La cultura mochica desde el año 100 después de Cristo hasta el año 700 después de Cristo. Pregunta número 2 de la ficha. ¿Cuál es el periodo de desarrollo que abarcó las culturas Paracas y Chimú? Entonces, por comprensión lectora y también como hemos subrayado, tenemos que la cultura Paracas se desarrolló desde el año 700 a.C. hasta el año 200 después de Cristo. Y la cultura Chimú desde el año 900 después de Cristo hasta el año 1470 después de Cristo. Pregunta 3. ¿Cuál es el periodo de desarrollo que abarcó la cultura más antigua? Acabamos de indicar que la cultura más antigua conocida es la cultura Caral, considerada como la civilización más antigua de América. Y su periodo va desde el año 3000 a.C. hasta el año 1800 a.C. Muy bien, pasamos ahora a la pregunta número 4. En la pregunta 4, ¿qué nos piden hallar en la situación significativa? Entonces, esto ya lo hemos leído, son las preguntas retadoras, ¿no? Son las preguntas que nos plantean responder de acuerdo a la lectura. Y son 5 preguntas, ahí está, que son las mismas que hemos leído en la parte anterior. Acá lo puedes volver a leer, que son las mismas preguntas planteadas anteriormente. Vamos a diseñar una estrategia o plan. En la ficha, esta parte sí está para que ustedes propongan el plan o la estrategia que van a usar para responder cada una de las 5 preguntas. Y ahí está el formato, está el espacio en el cual ustedes van a responder. En esta pregunta me voy a detener a analizar qué es lo que ustedes plantean y proponen. Pasamos ahora a la ejecución de esa estrategia o plan. Esto te va a ayudar para responder la pregunta anterior. Representa mediante una recta numérica el tiempo de desarrollo de la cultura más antigua y vamos a responder la pregunta. La cultura Caral se desarrolló desde el año 3000 a.C. hasta el año 1800 también a.C. Para esto nos vamos a ayudar en la recta numérica. Como verás, el 0 lo vamos a tomar como centro, del 0 para la derecha todos los positivos y del 0 a la izquierda todos los negativos. Acá simplemente hemos tratado de colocar los tiempos de 1000 en 1000, ¿no? Pero también pueden ubicarse otros años, obviamente. Entonces, como la cultura Caral va desde el año 3000 a.C., entonces el 0 va a ser nuestra referencia. Ojo, solo una referencia porque aquí vamos a considerar la referencia como el punto de partida para estos 2 periodos, antes de Cristo y después de Cristo. Nacimiento, entonces. Todo lo que está para la izquierda le hemos puesto negativo. Entonces, todo lo que es antes de Cristo en la recta numérica lo vamos a colocar como negativo. Y todo lo que es después de Cristo lo vamos a colocar para la derecha, que es positivo. Entonces, como es el año 3000 antes de Cristo, ahí está. Y el otro es 1800 antes de Cristo, acá también está. Y es negativo. Los dos son antes de Cristo, por lo tanto los dos van negativos. ¿Cómo iría entonces? Como dice desde, entonces vamos a considerar a partir del año 3000 antes de Cristo hasta el año 1800. En ambos casos se considera el intervalo cerrado porque empezamos desde, quiere decir que desde aquí vamos a considerar hasta 1800. O sea, consideramos ambos extremos, intervalo cerrado. Entonces pasamos a la siguiente pregunta. Completa en las celdas de la tabla el periodo de desarrollo de cada cultura. Vamos a representar simbólicamente los datos en la tabla que nos piden también en la ficha. Tenemos el primer dato. La cultura chavín se desarrolló desde el año 1200, esto significa cerrado, hasta el año 400 antes de Cristo. Como los dos son antes de Cristo, los dos serán pues negativos e intervalo cerrado en ambos casos. La cultura Caral, la más antigua, va desde el año 3000 antes de Cristo hasta el año 1800 antes de Cristo. Entonces en la tabla iría pues menos 3000 con menos 1800, ¿no? En el tercer dato
iría la cultura mochica desde el año 100, ojo, después de Cristo, esto ya es la parte derecha, positivo, hasta el año 700 después de Cristo también. Por lo tanto, el intervalo va a ser más 100 más 700. Ahora tenemos la cultura chimú, cuyo periodo abarcó desde el año 900 después de Cristo, positivo, hasta el año 1470 después de Cristo, también es positivo. Por lo tanto, ambos intervalos extremos son positivos y los intervalos son cerrados. Tenemos la cultura Paracas desde el año 700 antes de Cristo hasta el año 200 después de Cristo. Acá, como es antes de Cristo, será negativo, y acá es después de Cristo, será positivo, y ambos también con intervalos cerrados. Ahí está, menos 700 como extremo derecho, más 200 como extremo izquierdo, el 700, y derecho el 200. Y el último es la cultura inca, que va desde el año 1100 después de Cristo hasta el año 1532 también después de Cristo. Entonces, como verás, todo lo que hemos resaltado con líneas de colores en la lectura, ahora lo hemos transformado en una representación matemática, una representación de intervalos. En este caso, todos los intervalos han sido cerrados. Pregunta número 3. ¿De qué manera podemos representar en la recta numérica el periodo de cada una de las culturas preincas e incas? Y con esto vamos a responder la pregunta número 2. Nuevamente, vamos a tomar como referencia la recta numérica. Esta vez, como verás, he puesto más números porque ya vamos a considerar otros años también, y el 0 va a ser ese referente como el punto de partida para ambos periodos, ¿no? Antes de Cristo para la izquierda, después de Cristo para la derecha. Empezamos con la primera cultura. La primera cultura es menos 200 desde el año 1200 antes de Cristo hasta el año 400 antes de Cristo. Entonces tenemos de menos 200 a menos 400 como la cultura chaví, de rojo. Pasamos ahora a la cultura caral. La cultura caral va de menos 3000 a menos 1800. Ahí está, menos 3000, menos 1800. ¿Ya? Lo hemos puesto de negro en esta oportunidad. Tercera cultura, la cultura mochica, que va desde 100, o sea, el año 100 después de Cristo hasta el año 700 después de Cristo. Ahí está. Como este es el 0 y acá estaba el 200, entonces acá vamos a ubicar el 100 y más atrás el 700. ¿Ya? Ahí está de azul la cultura mochica. La cultura chimú lo hemos puesto de verde, que va desde el año 900 hasta el año 1470. Ahora, un referente, como no entraba ya mucho, he tratado, si acá es es 700 y acá es 1100, entonces por acá, entre estos dos, debe estar el 900, ¿no? Y ahí lo vamos a colocar, 900, ¿ya? Y el otro extremo es 1470, acá también lo vamos a colocar, 1470. Entonces ahí está la cultura chimú. La cultura Paracas lo vamos a colocar de amarillo, ¿ya? De amarillo sería desde menos 700, o sea, 700 años antes de Cristo y 200 años después de Cristo. Entonces, menos 700 y el número 200 años después de Cristo. Todo esto de amarillo abarcaría el periodo de la cultura Paracas. Y por último, la cultura inca, que va desde el año 1100 después de Cristo, acá está 1100, hasta el año 1532 también después de Cristo. Entonces lo hemos puesto con este color, ¿no? Un color lila, más o menos de esa manera. Entonces, como verás, esa es la representación en la recta numérica. Pasamos ahora a la tabla. En esta tabla, ya, vamos a considerar entonces el mismo, solamente le vamos a agregar la parte conjuntista. En el primer caso, la cultura chavín sería desde 1200 menor o igual a X menor o igual a menos 400. Esto se leería así: X pertenece a los reales tal que este valor de X va a ser mayor o igual a menos 1200 y menor o igual a 400. Recuerda que cuando tiene la línea abajo es intervalo cerrado. Igual acá. Tenemos ambos cerrados, entonces sería menor o igual, X va a ser menor o igual a 3000 y menor o igual a 1800. En el tercer caso,
tenemos X es mayor o igual a 100 y menor o igual a 700. En el cuarto caso, X es mayor a 900 y menor a 1470, ambos cerrados también. En el que sigue tenemos que X pertenece a menos 700, o sea, 700 años antes de Cristo va a ser menor o igual a X y este es menor o igual a 200, ¿no? Lo que quisiera decir también es que esto lo puedes interpretar de acuerdo en la forma en que lo leas, ¿ya? Para darle sentido a los símbolos. Y por último, X pertenece a los reales tal que X va a estar va a estar desde el año 1100 hasta el año 1532, ¿no? Todo lo que ves lo hemos representado en conjuntos, es la representación conjuntista. De acuerdo a esto, vamos a responder ahora las preguntas 3, 4 y 5. Pregunta 3. ¿Entre qué años coincidieron las culturas Chavín y Paracas? Como habla de la coincidencia, ¿en qué años coinciden? Significa que hay que buscar la parte en que ambas culturas se estaban desarrollando a la vez, a la par, ¿no? Entonces, la cultura Chavín tiene 1200, menos 1200 y menos 400. Y la cultura Paracas, menos 700 hasta el año 200 después de Cristo. Para observarlo mejor, lo vamos a representar en la recta numérica. Mira, ve, acá está. Entonces, tenemos la cultura Chavín de rojo, ahí están los dos números, menos 1200 y menos 400. Recuerda que toda la numeración va ordenada de menor a mayor, ¿no? Menos 1200. Y la parte amarilla va a la cultura Paracas, que va desde el año menos 700 antes de Cristo hasta el año 200. Entonces, como verás, en estos casos, en la parte que se repite, en la parte que ambos coinciden, es la parte sombreada de negro. Aquí los dos colores se han cruzado. Acá no hay cruce, acá tampoco hay cruce. En cambio, acá sí los dos colores se cruzan. Entonces, la respuesta sería: coincidieron desde el año 700 antes de Cristo hasta el año 400 antes de Cristo, ¿no? Ahí están los dos negativos, son antes de Cristo. Pasamos ahora a la pregunta número, sería la cuarta pregunta en este caso, ¿no? La cuarta pregunta, yo he puesto 6, pero en realidad es 4, ¿no? Es la pregunta número 4 que hay que responder. Tenemos entonces en qué tiempo se desarrolló la cultura Paracas, pero no la de Chavín ni Mochica. Acá tenemos la representación de los tres intervalos, ya, tanto Chavín, Paracas y Mochica. Entonces, lo que hay que ver, dice acá, es la cultura Paracas, pero que no sea ni de Chavín ni de Mochica. Entonces, la cultura Paracas, que es de amarillo, le vamos a quitar todo lo rojo y le vamos a quitar todo lo azul. Repito, a la parte amarilla, todo lo que ves de amarillo, habrá que quitarle todo lo rojo y habrá que quitarle todo lo azul. Si haces ese proceso, te quedarás con esta parte que estoy indicándote con el puntero, y esta parte está resaltada como un color celeste. No sé si le notas ahí, pero está representada de esa manera. Entonces, esta parte sería la respuesta a la pregunta. No coincidieron, ¿ya?, entre los años 400 antes de Cristo y el año 100 después de Cristo, ya, entre los años. Ojo, acá sí no digo desde, ni acá tampoco. ¿Por qué? Porque estamos buscando entre ellos, ya, entre ellos. Por lo tanto, acá sería en la representación, no lo voy a considerar, sino lo que hay entre este periodo de tiempo, ya, entre el año menos 400 antes de Cristo y el año 100 después de Cristo. Pregunta siguiente. Representa simbólica y gráficamente el tiempo de desarrollo de las culturas Chavín y Chimú. Entonces, vamos a ver, simbólicamente, dice que la cultura Chavín se desarrolló desde el año 1200 hasta el año 400 antes de Cristo. Entonces, su representación simbólica sería cerrado en menos 1200 y cerrado en 400. Graficamos. Y tenemos entonces, la gráfica será cerrado en 1200 y cerrado en menos 400, ¿ya? Ambos cerrados. Ahora también nos están pidiendo el de la cultura Chimú
y la cultura chimú va desde el año 900 después de Cristo hasta el año 1470 también después de Cristo. Su representación simbólica sería como ambos son después de Cristo, ambos serán positivos y también el intervalo cerrado, va desde hasta. Entonces tenemos que la representación gráfica sería desde 900 cerrado hasta 1470 cerrado. Finalmente te tocaría hacer esta parte porque tampoco está en la ficha, pero sí viene obviamente para que lo contestes, la parte de reflexión. Este problema te tiene que llevar a sacar algunas conclusiones. Entonces, primero es, si encontraste alguna dificultad en el tema, entonces tratar de colocarlo de la manera que lo encontraste, o sea, cómo encontraste la dificultad y de qué manera pudiste superar, ¿no? Haciendo preguntas, reflexionando, recordando temas de años anteriores, porque esto también es un tema que se lleva en tercero, y de alguna manera, o también ayudándote de la ficha, ¿no? De la ficha PDF también, o de algún video que te haya podido servir, ¿no? O algún recurso que hayas podido utilizar. ¿De qué manera lo superaste? Y la siguiente pregunta, te doy un alcance. Podrías utilizar también la recta numérica y acá te piden cuántos años transcurrieron desde el año 50 antes de Cristo, esto sería pues negativo, y el año 50 después de Cristo, que sería positivo. ¿Cuántos años han transcurrido durante ese periodo?